Buen día, venerables seres. Sean bien llegados a esta sala de conferencias para un encuentro con las sacras enseñanzas de los maestros Hakel y Useos Induceos y de Samael Joabato Rebo. Hoy en la voz de nuestro querido maestro Sir Lavía y el maestro Río Lufiel. Adelante, venerable maestro Sir Lavía. Leo. Venerable Maestra Ramuno, venerable Ser Barry Balcer y todos los Hermagdos y Hermagdas que hoy nos acompañan en el portal de Zoom, en esta hermosa Proaxel tan bonita que se está llevando en el especial de Evas y Abas Sacros. Es de mucha alegría para mí ser Sir Lavía, comunicarse con vuestras mercedes, pidiéndole mucho al gran hacedor de todo cuanto existe que nos dé siempre la luz, la claridad verbológica para entregar lo que en el cierto menestemos para nuestro crecimiento, tanto individual como en común unidad, lo que el mundo conoce colectivo, pero no somos la cola de ese colectivo, somos la cabeza para que empecemos a comprender muchos de los aspectos bonitos. Entonces esa común unidad que nos va a servir demasiado para mover grandes mecanismos de nuestra existencia. Hoy con un tema muy especial, muy bonito, propuesto por la venerable Barry Balcer y demás seres. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es ese propósito? Bueno, mucho que hablar, un tema muy extenso y vamos a tocar puntos muy valiosos referente a esto, pero antes vamos a pedirle el bien a una Eva voluntaria que eleve la oracel, si es que no la han elevado, Maestra Ramuno, para dar entonces inicio con esta plática de hoy, día jueves de Dios, viernes del mundo. Adelante. Gratísimas. Bueno, la hacemos en Runa Peticel. Gratísimas, infinitas, supremo hacedor de todo cuanto existe. Gratísimas por darnos esta oportunidad de estar en esta gran familia Tao, donde podemos mejorar nuestra calidad de vida y donde tenemos a nuestros enviados. Gratísimas por estar en conmemoración del cumpleaños del venerable maestro Samael Joaba Torreón, el Señor del Verbo, el Señor de la Palabra. También suplicamos para que hoy seamos guiados y dirigidos por estos dos lumbreras, el maestro Sirravía, el maestro Rivolufiel, para que sea este tema tan especial que es fusionarnos con nuestro verdadero ser y que nos digan qué es eso, y para que nuestra sabiduría auxierte. Por Jehová, porque él por aún, te lo pedimos y te lo suplicamos. Aún, aún sea. Adelante, maestro. Aum, Om sea, bendita sea venerable Eva. Bueno, hoy los voy a acompañar mi ser. Ya el maestro Relufiel estamos tratando de organizar con la maestra Rival Ser, con la ayuda de Dios, una conferencia para el día lunes con él, para que él sea y podamos tener pues más variedad de conferencistas y potencializar esta fuente. Estamos ya organizando equipos acá para, ojalá, dictar conferencias los lunes, martes, jueves y viernes para esta hermosa fuente, para potencializarla, para ayudarle, y así estamos con toda para esta hermosa labor. Vamos entonces a ver algo bien especial que nos va a adentrar un poco a el tema que hoy vamos a hablarles. Entonces, mucha constención y oídos muy, pero muy abiertos. Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan. Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa. Me pasan cosas como esta, aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan. Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo, única razón y causa. Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios, que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor. Por eso, si hay uno, hay dos.
supe del diablo la noche que al hambriento dije no, también esa noche supe que el diablo es hijo de Dios. Ando solo por la vida con un tono y dominante, modestamente cantor, sin pretensión de enseñar, porque si el mundo es redondo, no sé qué es ir adelante. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. No vine a explicar al mundo, solo lo vine a tocar. No quiero juzgar al hombre quiero contar. Mi condición es la vida y mi camino cantar y contar la vida. Es mi manera de andar. Un día llegué a Tandil y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio. Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo y ahí mismo lo conocí, cuando me alcanzó un espejo. Yo bailo con mi canción y no con la que me toca. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca. Si ya conozco el camino, ¿pa' qué voy a andar al costado? Si la libertad me gusta, ¿pa' qué voy a vivir de esclavo? Elegir, yo siempre elijo más que por mí, por mi hermano. Y si he elegido ser águila, fue por amor al gusano. Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado. Alguien por una manzana, pa' siempre quedó endeudado. Siempre se llega primero el que va más descargado. El día que yo me muera no habrá que usar la balanza, pues pa' velar a un cantor con una milonga alcanza. Doy la cara al enemigo, la espalda al buen comentario, porque el que acepta un halago empieza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo, va a montarlo. Perdón si me propasé y me puse moralejo. Nadie puede dar consejos, no hay hombre que sea tan viejo. Me pongo el sol al hombro y el mundo es amarillo. Me gusta andar, pero no sigo el camino, pues lo seguro ya no tiene misterio. Me gusta ir con el verano muy lejos, pero volver donde mi madre en invierno. Y ver los perros que jamás me olvidaron, y los caballos, y los abrazos que me dan mis hermanos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta el sol, Alicia, las palomas, el buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora la mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad, ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, todo el tiempo para ver las estrellas, con la María en el trigal. No soy de aquí, ni soy de allá,
No tengo edad ni por venir y ser feliz. Es mi color de identidad. La, 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 No soy de aquí ni soy de allá, dice este gran cantante Facundo Cabral, la cabra que fecunda, una gran línea con el señor Induceus. Debemos de recordar todos y todas que somos energía. Somos, en este caso, en nuestra conformación material, una masa o un cuerpo denso que es energía, empero dentro de ese cuerpo físico, dentro de ese carro, dentro de ese bitmóvil, lo que el enemigo de las almas llamó el vehículo, hay y se encuentra la chispa. Maestro, si está hablando, no se le está oyendo. Este cantautor, el cabro que fecunda, Facundo Cabral, que ya no se encuentra con cuerpo físico sobre esta tierra, empero en que su existencia dejó un gran repertorio de despertar de la conciencia. Como les venía diciendo, tenemos un cuerpo material, un cuerpo que, como dice las Sagradas Escrituras, polvo es y en polvo será convertido. Debemos de saber que este cuerpo, este carro, es el habitáculo, es el bitmóvil, es el transporte de la chispa energética que muchos llamamos alma, que otros llaman Dios, que otros llamamos ser, y infinidad de nombres que hace posible que este cuerpo, hoy mi cuerpo que les está hablando, mi garganta, pueda expresar estas palabras. Es esa energía que insufla a esta máquina a que podamos tener la posibilidad de llevar a efecto todas las actividades del diario vivir. Nacer, crecer y morir. Son tres aspectos que se han infundado y que son lógicos y que son objetivos
pero que no son en su totalidad lo que se debe o lo que se vive en la existencia de cada ser humano. Esa energía que altarga, que se mantiene hasta el momento de que este cuerpo sucumbe o muere, esa energía es una energía galáctica, una energía cósmica, una energía que no perece, una energía que se transforma y que está en constante cambio. Todos somos la emanación o emanacel de Dios. Todos somos un desprendicierto de ese gran bloque energético llamado el núcleo perfecto de la creación o de la creacel. He ahí que hemos sido desprendidos de ese núcleo, de ese gran orden cósmico, y que principalmente fue por la violencia, por la violación a las leyes estipuladas por Dios. Algunos lo llaman rebeldía, otros lo llaman orgullo, codicia, ganas de tomar el poder del mismo creador. Se hablaba y se habla en los diferentes textos sagrados que han quedado, que aún no han sido borrados y que se siguen descubriendo en los diferentes rincones de la tierra, sobre esa primigenia, desde ese principio que conocemos y que la ciencia hoy por hoy llama Big Bang, que fue la gran explosión cósmica, que en el esoterismo se conoce como la gran revolución bélica, donde no existían cuerpos materiales, donde todo era energía. En este caso, esos seres tenían la potestad de convertirse en algo denso, o sea, convertir su energía en materia, tomar cualquier forma. Tenían la potestad de crear de múltiples maneras. Y por esa misma rebelnoche, como lo dice el libro de Apocalipsis, y peleaba Miguel y sus ángeles contra la serpiente y el dragón antiguo. Y fueron entonces a filo de espada descendidos a los diferentes mundos terrenales o mundos cárceles. Muchos de nosotros, o muchas de las personas que habitan este mundo, consideran que es un mundo aberrante, un mundo de dolor, de muerte, de destrucción, un mundo en que la violencia, el delito se encuentra latente y activo en cada rincón de este planeta, donde unos se devoran a los otros, donde otros destruyen a los otros, donde es una lucha por la supervivencia. Y muchos se han preguntado, ¿por qué Dios nos tiene en estos lugares? Tengo que ir al baño, tengo que comer, tengo que dormir, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Siento, y tantos aspectos, tantas cosas que vivimos y que antes en nuestra primigenia no teníamos que hacer. Pero entonces
Hoy se levantan fuertes movimientos, como uno llamado o mal llamado gnosis radical, donde insultan al Señor Jehová, donde insultan al Creador, donde dicen que Él está aplicando una humillación a cada uno de nosotros. Porque recuerden vuestras mercedes, todo este aspecto que conocemos se generó por la violencia de la ley. Y eso se ve representado más aún sobre esta tierra en el delito cometido por Adán y Eva cuando fueron expulsados de los lugares edénicos, donde no había que preocuparse por el tiempo, donde la eternidad o eternidad era infinita, era constante, donde la felicidad era algo que se emanaba no solamente a ellos, sino a todo lo que los circundaba, donde el hecho de que si querían comer algo tridimensional, lo podían hacer, pero si no quisiesen comer por todo el tiempo que ellos quisiesen, también no menestean estos aspectos. No se generaban residuos, no se generaban esos aspectos que hoy conocemos como los desechos, que son tan fundamentales también para la creación de la vida, pero no existían esos mecanismos para estos seres, porque como su misma palabra lo dice, vivían en una polaridad edénica, donde no sentían frío, donde no sentían calor, donde ellos estaban en un cierto momento de equilibrio magnífico. Pero cuando se violenta el delito principal que hoy por hoy tiene las humanidades cometiendo todo tipo de errores que conocemos como la violencia al sexo, la pérdida de la energía genética, es ahí que se empezó a desglosar una cantidad de leyes que empezaron a cobijar esa violencia del ser humano, esa violencia de la energía interna que dentro de él carga, y empezó inicialmente a regirlo leyes que le causarían dolor, que le causarían sufrimiento, que tendría que con esfuerzo, como dice el libro del Génesis, ganarse el pan, hiriendo a la Gea, donde la mujer, donde la Eva, tendría que sufrir los peores dolores en el momento de la preñez, en el momento de dar a luz. Y he ahí uno de los aspectos que cada uno de nosotros nos preguntamos: el tiempo. Una cantidad de días exactos que tenemos de vida, que tenemos de existencia, y que cada vez por la decrepitación, degeneración del ser humano, esos días, horas, meses, años son menguados a causa de la violación, a causa del no arrepentimiento del mal. He ahí que lo podemos vivenciar en el libro del Génesis, donde uno de los seres más antiquísimos, uno de los seres más representativos y conocidos por la humanidad, Matusalén, ser longevo de casi 1000 años o heliocrones de edad, donde vemos en ese libro cuánto tiempo vivían esos seres y que por la violencia de la ley, dijo el Señor Jehová que los días le serían menguados. ¿Y ahora cuánto puede vivir un cuerpo? ¿Cuánto es su tiempo de longevidad? Hablando del cuerpo físico.
tenemos que el más longevo puede vivir de 80 a 120 años. Pero hoy las estadísticas mundiales dan a entender que el lapsus de vida es de 60 a 80 años en muy malas condiciones, en precario estado de salud y con sufrimientos indecibles. He ahí que el tiempo es uno de los principales jueces de la energía de Dios que altargamos por dentro. Es uno de los jueces que dictamina un lapsus de tiempo o que da una oportunidad para poder cambiar y redimirnos y dejar de pertenecer a estas ruedas que son regidas por este gran juez castigador, o más bien conductor de las leyes de Dios. He ahí, queridos hermagdos y hermagdas, que este cuerpo físico es la oportunidad más grande que nos ha dado el Supremo Hacedor para poder redimirnos de los múltiples delitos cometidos desde los inicios de todo cuanto existe, desde la primigenia, desde la génesis. He ahí este bitmóvil, este aparato, esta máquina, es la que nos permite poder salir, poder volarse, poder cambiar, poder transformar todos los aspectos negativos que nos generan sufrimiento, que nos generan atadura, que nos generan castigo, dolor y demás circunstancias que sé que todos hemos vivido. Esto nos lo ganamos, no fue un premio, no fue que por nuestros buenos hechos entonces estamos supeditados a esto, o como muchos lo dicen, porque Dios así lo quiso por castigo. No, fue por amor mismo de Dios, porque lo que queríamos hacer era destruir absolutamente todo. He ahí porque dice que Dios no es algo sin el auxilio de la materia. Uno de los libros del maestro Samael Aun Weor, que enviamos un fuerte saludo a este ser que hoy se encuentra reencarnado en el cuerpo de Joab Morales Sierra y que su simbre es Samael Joab Bator Weor, entregando una gran luz para la humanidad. He ahí, queridos seres, queridos hermagdus, que el cuerpo tridimensional es la oportunidad más hermosa que cada uno de nosotros tenemos. Porque en forma de energía o sin el cuerpo físico, no hay forma de enderezar los pasos, no hay forma de enderezar nuestros caminos. Muy claramente lo dijo el libro de Eclesiastés: es mejor perro vivo que león muerto, porque los muertos nada saben. Hablando en este caso sin el cuerpo tridimensional. Entonces, es muy exacto estas palabras, porque el cuerpo físico es el que permite con los buenos hechos la liberación, que es uno de los aspectos más buscados, más queridos, más apetecidos por los hijos de Dios, por los seres que vamos en constante cambio y levantando nuestra conciencia y no violando la que tenemos. Empero también se convierte en el arma más grande para la perdición absoluta de esa energía. Y como ya les dije, nada se pierde, porque esa energía que llega y que cae como abono cósmico es procesada y es unificada
a otras chispas para darle posibilidad. Pero esa chispa del ser de esa alma, esa chispa de alma que tiene esa Viteria por sus malos hechos y por todas las oportunidades que se le han entregado y no queriéndolas aceptar, es borrada de algo conocido como el libro de la vida y servirá como abono para ayudar, para activar otras almas, otras chispas que así lo quieren. He ahí uno de los puntos más importantes de la existencia, el propósito de existir, el propósito de tener cuerpo tridimensional. El cuerpo físico es por estos días, por estos años, por estos siglos, el que permite verdaderamente llegar a Dios. Por eso los diferentes detractores de la sabiduría espiritual dicen: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pero dice un gran sabio, Hakel un Zeus induceus, comamos y bebamos, que mañana viviremos. Totalmente diferente, totalmente distinto. Ahí como piensa mucho de la humanidad. Yo igualmente me voy a morir. Yo voy a hacer esto o aquello y igualmente me voy a morir. ¿Para qué se cuida tanto? Si igualmente te vas a morir. Yo prefiero comer todo tipo de cadáveres, todo tipo de cosas negativas, todo tipo de cosas que envenenen mi cuerpo. Igualmente me voy a morir. Pero entonces, no es así, queridos seres. No es así como funcionan o funcionan las diferentes leyes que ha puesto Dios sobre la tierra. Si fuera así, no tendría gracia el buen comportar, ¿cierto? No tendría un sentido, no tendría una verdad. Empero, queridos hermagdos y hermagdas, la posibilidad que hoy Dios nos está entregando para poder trascender esta existencia, hablándola de los mundos cárceles y los mundos de dolor y muerte, porque debemos de comprenderlo. Estamos en un mundo donde sobrevive el más fuerte, donde la ley del talión se aplica perfectamente, donde hay una ley llamada logos egocrático común kármico, donde unos se comen a los otros y otros se comen a los demás, y así sucesivamente. Empero, la lucha por el cumpliciento de uno de los aspectos más grandes que se ha entregado y que es la puerta a la liberación de nuestra chispa de alma, o sea, la liberación a las cárceles, sometidos a leyes como la gravedad, que son leyes que no permiten que nos podamos movilizar, que podamos salir de esta tierra. Y ya se hizo los experimentos con los diferentes astronautas que se alejaban un tiempo de esta tierra con su cuerpo tridimensional. Y de inmediato, ¿qué sucedía? Caían en un estado de enfermedad por la carencia del campo electromagnético, porque querían volarse violentando una cantidad de leyes. Y cuando uno hace esto, inevitablemente hay un gran pago. Y cuando estos seres llegaban a la tierra, parecían abuelos de 80 o 90 años con grandes problemas de descalcificación de sus huesos, gran rigidez. Y hay muchas investigaciones referente a esto. Por solamente alejarse del campo electromagnético, imagínense en vuestras mercedes. Pero miren lo siguiente. Hay seres
sobre la faz de la Gea, o que estuvieron sobre la faz de la Gea, que fueron sacados con este cuerpo de carne y hueso, que su cuerpo entró en un proceso que los alquimistas buscamos, llamado la inmortalidad, que es otro aspecto de la existencia de nos, de la existencia de nuestro ser que vive dentro de esta viteria o materia. He ahí que algunos seres citados en las Sagradas Escrituras, que caminaron con Dios y que no murieron, no desencarnaron, que fueron seres que fueron abducidos, fueron sacados. ¿Pero por qué fue esto? Por su cumpliciento de las leyes de Dios. Enoch es uno, Elías es el otro, el Cristo mismo, que fue también resucitado y sacado con cuerpo físico. Y debemos de comprender de que estos seres, estas grandes almas, fueron sacados hasta con su carro viterial, pero convertido, como dicen los grandes alquimistas, el plomo en oro, cuerpos de oro, cuerpos solares, cuerpos que trascendieron las leyes que rigen estos mundos cárceles, y que se liberaron y que viajaron y que pudieron hacer todas esas proezas que hoy ahí se encuentran escritas en las Sagradas Escrituras. Por eso mismo, por el cuidado de su palabra, por el cuidado de su energía, por el temor a Dios, no el miedo. Debemos de aclarar este aspecto. Miedo es un demonio que roba y se consume la energía de los seres humanos. Miedo a la muerte, miedo al desprecio, miedo a de pronto estar en un lugar solo, miedo a las leyes de los gobiernos que someten por opresión. Pero el temor a Dios es eso mismo que llamaría o que profiriera o dijera el Señor a Abraham cuando viajaba a la tierra de Egipto con su hermosa esposa Sara, el cual él dijo: tengo temor a que me maten en esta Gea, porque en este lugar no hay temor de Dios, porque su esposa era demasiadamente hermosa. Entonces, para quedarse con la esposa de él, pues matarlo. Entonces fue ese drama que él hace, esa novela de decir que ella era su hermana, y por ende, pues este ser, este personaje cósmico, no es asesinado. Pero cuando él dice que no hay temor de Dios en esta ciudad, es porque hay muerte, hay asesinato, hay violación, hay infamia. Esos son los lugares donde no hay temor de Dios, donde la existencia está en un descenso tenebroso. Esto es lo que sobreentiende el temor de Dios. Saber y entender, oír la voz de la conciencia y no dejarse llevar por la voz del enemigo de las almas, que ahí constantemente también está acosando nuestra mente, acosando nuestros centros y múltiples pensantes para equivocarnos. He ahí, queridos seres, que estos iluminados alcanzaron no solamente la polaridad energética, su liberación, sino también su cuerpo físico. Aspectos que hoy por hoy un gran sabio está haciendo, que no lo logró o dio unos grandes pasos en el cuerpo de Víctor Manuel Gómez, cuando vivió ese proceso iniciático de la Eón 13, y que hoy por hoy este ser llamado Samael Joab Bator Weor está haciendo para inmortalizar la viteria.
son aspectos que hacen los más grandes iniciados. Empero, ¿qué diríamos de los apóstoles? ¿Qué diríamos de los profetas que fueron fuertemente asesinados, que fueron hechos pedazos, que le fueron causados los más grandes y tenebrosos daños a su cuerpo físico, pero que en el momento del desencarnamiento y dejar su cuerpo era la felicidad más grande? Dicen que es la gran talidad, el gran chamadi, porque las huestes celestiales ya lo están recibiendo en los lugares más hermosos y más espléndidos, porque estos seres, como ya lo sabemos, cuando se trae la verdad a un lugar donde rigen las tinieblas, es el sufrimiento. Por eso es que muchos ya se han dado cuenta que practicar las enseñanzas taoístas trae, en este caso, un dolor terrenal, porque claramente lo dijo el Señor: el que es amigo del mundo es enemigo mío, y el que es enemigo del mundo es amigo mío. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios, y el que es enemigo del mundo es amigo de Dios. Eso fue lo que él dijo. ¿Y cuántos de nos no hemos vivenciado que de pronto hasta nuestras familias nos han dejado de hablar, nuestros amigos, todo el mundo comiendo carne? Este es un pendejo que comiendo isque vegetales y esto y lo otro. No, este que lo vamos a invitar, ese que no toma licor. No, vean este pendejo por allá que dejó su trabajo de tanta plata y por allá metido en un monte. No, este qué pendejo que antes que tenía 2 y 3 esposas, ahora solamente tiene una. No, este está perdiendo la vida. Este no está disfrutando la existencia. Hijos que se levantan contra sus madres, hijos que se levantan contra sus padres, o de pronto las mismas madres y los mismos padres que se levantan contra sus hijos y los hacen vivir lo indecible, un sufrimiento interno, pero que son las pruebas más hermosas para poder liberar esta esencia. Todos los que nos encontramos en el camino de Dios, sabiendo y entendiendo que este es un mundo de concupiscencias y de tenebrosidades, vamos siempre a sufrir, pero es un sufrimiento momentáneo para poder alcanzar los lugares más hermosos. Como lo diría el Kabir Crestus de Galilea, los tesoros de la luz. Y por eso es ese sufrimiento, porque acá lo que es verdad es mentira para las personas, la sociedad, y lo que es mentira es una verdad para ellos. Esto es una confusión impresionante. No estamos en un lugar de Dios. Imagínense sus mercedes en una cárcel donde hay una cantidad de limitaciones y donde estás con los más grandes delincuentes y nosotros siendo también delincuentes en un proceso de regeneración. Ese es uno de los aspectos principales del propósito de nuestra existencia: liberar nuestra esencia, liberar nuestra chispa de alma, pero para ello hay que pasar un proceso doloroso, un proceso escabroso, difícil y complicado. Si fuera fácil, estuviéramos atestados de personas, millares, pero por eso lo dijo el maestro Samael: para los pocos. Maestro, no se le está oyendo. Dios me la bendiga. Gratísimas maestra, Dios me la bendiga a su merced. Bueno, pongamos un ejemplo, pongamos el ejemplo claro y conciso de los seres que han llegado a ayudar a esta tierra.
¿Cómo es su vida? Su vida no es de delicias, su vida no es de que viajes al mar y paseos y esto y lo otro, como lo vende el mundo. Su vida es de dolor, de es- esfuerzo, de sufrimiento, de persecución, de vituperación, de calumnias y de todos los demás aspectos que hoy por hoy conocemos en el mundo. Eso es el ejemplo claro que nos dejó el Kabir Krestus, nos dejó Buda, nos dejaron los apóstoles, lo dejó el maestro Samael Aun Weor, lo han dejado los más grandes enviados de Dios sobre esta gea, que es un proceso difícil, es un proceso escabroso. Nos encontramos en la tierra del enemigo de las almas. Este mundo lo maneja el enemigo de las almas y es el sendero, es el camino que nos han entregado estos seres para darnos cuenta de cuál es el mecanismo de salida. Y el mecanismo de salida es decirle no al mundo y decirle sí a Dios. Pero por estar en regencia del mundo, vamos a sufrir lo indecible, vamos a ser maltratados, vamos a ser humillados. Pero bendito sea Dios, que es por la gran obra de la liberación de nuestro ser, de nuestra alma y de muchos otros que nos rodean. He ahí que no se preocupen, queridos seres, los que han sufrido una cantidad de aspectos difíciles, porque ellas o esas son las pruebas que Dios nos ha dado o nos ha ubicado para poder templarnos y para poder activar más aún nuestra conciencia. Este es uno de los aspectos básicos, fundamentales del propósito de nuestra existencia, de los que vamos en búsqueda verdaderamente de la liberación. Este es el tesoro más grande, la libertad. Tener de nuevo esa libertad de podernos movilizar como lo hacíamos anteriormente, no hablando de esta tierra, sino de nuestra energía. Poder viajar, transformarnos, convertirnos en lo que nosotros deseásemos. Esa es la libertad. Viajeros cósmicos, pero que esto solamente se logra revolucionándose contra este mundo, revolucionándose contra los deleites y las concupiscencias que más ubican años y cadenas a nuestra alma, porque el cuerpo perece, pero estas ruedas o esta rueda llamada la rueda del samsara sigue ahí rodando y rodando, rodando y rodando cada vez más hasta que desaparece, hasta que se convierte en abono cósmico. Son mecanismos de subida o de bajada y que hoy tenemos la oportunidad más grande y gigante de tener uno de ellos y que se hace fundamental. El paso iniciático para empezar ese gran propósito de la liberación de nuestra chispa de alma, inicialmente su carga, su altarga, su hidrogenización, es nunca más perder la energía genética. ¿Quién no pierde la energía genética en este mundo? Incluso les digo a sus mercedes, queridos seres, se han hecho modificaciones en el cuerpo tridimensional del hombre en la época de la Atlántida para que el hombre y la mujer pierdan la energía genética de forma natural. Ojo y oído con este dato. Mezclas que se hicieron entre animales y hombres y mujeres, donde la intermitencia de los esfínteres hace que se bote, se expulse esta energía. Esta es la naturaleza de esta tierra. La han vivido los más grandes enviados de Dios y la han superado.
es uno de los aspectos que se forman en pilar para poder salir de la rueda. Es el principal paso que debemos de dar, porque ese es el alicierto, de nuevo, para germinar esa semilla, ese semen, ese vitriolus, y pueda de nuevo crecer. No que se pierdan sus nutrientes, se pierda su potencial cháctico, se pierda su energía, y esa semilla, en vez de germinar, perece y se pudre. He ahí, queridos seres, hermagdus y hermagdas, que esa intermitencia la han vivido casi todos los seres humanos, esa pérdida energética. Empero, hoy por hoy, se siguen entregando las técnicas para ser diferentes a casi el 99% de la humanidad. Imagínense la mera lucha que se tiene. Imagínense luchar con una conducta energética o con una conducta gregaria de la pérdida de la energía siempre. Somos valientes, somos dignos de sentirnos fuertes, porque luchamos contra lo que genera un placer rico, pero mortal al cuerpo y al alma, lo que todo el mundo hace. Para donde va Vicente va la gente, era un dicho popular que tenían o tienen por ahí en México y en otros lugares de Sudamérica. Y eso es una energía, queridos seres, que está ahí, lista y presta para activar ese sistema de germinación de tu semilla. Y ya esa semilla empieza a dar sus frutos. Ya tiene ese abono, ese combustible para empezar ¿a qué? Un carro a viajar, a andar. Una semilla a crecer, a fructificar. Y ahí que se empieza a hacer una construcción en forma de escalera. ¿Para poder qué? Se merece una escalera para subir un poquito más alto. Para eso es que se utiliza la escalera, para subir al segundo piso, para bajar de pronto unos mangos, para organizar un cable. A nivel, en este caso terrenal, pero que es la escalera de Jacob, para poder ascender a lugares superiores. Empezar a salir de las cárceles y empezar a ver lugares diferentes, distintos, porque este es un arenal cósmico. Nosotros solamente somos una pequeña gota o pequeña parte de una arenita de este gran arenal cósmico, queridos seres. Y que hoy por hoy esto lo podemos vivenciar ahora con la ciencia, que es infinita esta creación, infinita las estrellas, los mundos, las galaxias, los sistemas solares que existen. Entonces, esta es una base piramidal. El que no tenga la base de la castidad sexual inicialmente es solamente paja y hojarascas para la conflagración. Así hable muy bonito, así aparente ser un hijo de Dios. Esto es el principal requisito para ser un hijo de Dios, para iniciar a ser un hijo de Dios, porque es uno de los requisitos más difíciles de cumplir, porque la conducta gregaria, la genética de nuestros ancestros, toda ha sido direccionada para la pérdida energética, que diríamos de la misma naturaleza. Por eso lo dijo Simón Bolívar: si la naturaleza se pusiese en el centro o en el frente de nosotros para cumplir nuestros objetivos, la dominaremos.
la controlaremos, la someteremos. He ahí los preceptos hermosos de Dios. Por eso yo les digo, no nos encontramos en un cielo y no es fácil. Empero es un pilar fundamental para cumplir este primer propósito de la existencia, que es el más fundacional y en tiempos postreros en los cuales nos encontramos para liberarnos. He ahí, queridos seres, que pudiendo ser muy caritativos, pudiendo ser supuestamente muy amorosos, todo alto trabajo sin castidad es un trabajo perdido. Es solamente otra de las manifestaciones de los múltiples engañadores del mundo. Los demonios no se van a aparecer así con cachos, cola, no. Ellos se aparecen igualmente con la doctrina del Cristo, la doctrina del amor. Pero ahí, como lo decía el maestro Samael Aún Weor, cuando en los mundos internos se aparecían estas entidades supuestamente de luz, hablaban de un amor magnífico, de la unión, de la paz, del perdón, de la unificación como comunidad. Y cuando se le preguntaba, ¿y cómo debe ser la sexualidad? Que en el momento de mayor cúspide, de mayor entrega y éxtasis, debería dejar que el orgasmo se proliferara, que era una expansión, emanación de luz que lo conectaría con Dios. ¿A cuál Dios se referiría? Claramente es a esos dioses con D minúscula, porque esa es su forma de alimentación, su forma de nutrición, su forma parasitaria de robar y absorber la energía de estos cuerpos tridimensionales, generando una deshidrogenización, porque recuerden que todo está hecho de hidrógenos, no hay nada que no tenga hidrógenos, del alma. Por eso, para construir otra vez el alma, hay que tener hidrógenos, hay que tener 96 hidrógenos inicialmente y 3 otros que son prácticamente desconocidos por la ciencia, para construir lo que hoy por hoy se dice llamar el alma. He ahí que ahí nos damos cuenta. Y todas las religiones, ¿qué religión, qué doctrina habrá sobre la castidad para estos tiempos? Algunos lo hacen, gnósticos de la tierra lo hacen, pero lo hacen fundamentados en solamente teorías. Va y uno habla con ellos, magos grises, perdedores de la energía genética por el consumo de cadáveres, el consumo de licores, las múltiples mujeres que tienen y así a la viceversa. Entonces, hoy por hoy se entregan las técnicas más grandes para poder cumplir este primer precepto para convertirnos en hijos de Dios. He ahí un punto fundamental de nuestra existencia espiritual, que las personas dirán, pero entonces lo material, ¿qué? Un sabio me decía el día de ayer, la castidad atrae el dinero, es inevitable. Es inevitable que te vuelvas magnético, que te vuelvas atrayente, diferente. ¿Cómo hacer o cómo va a tener más potencia una pila descargada o una linterna descargada? ¿Cómo va a tener más luminosidad? En este caso, su foco, su bombillo, va a tener más luminosidad que una pila totalmente altargada. Es ilógico. Lo va a tener más esa pila que se encuentra en su estado fuerte, en su estado primigenio, en su estado de altarga constante. Debemos de tener claro esto. Y hoy por hoy
toco sus conciencias para que dejemos de ser fariseos todos, incluyéndome, y empecemos a cumplir este precepto iniciático, importante, infaltable. Dios y la representación de su ejército sobre esta gea es la castidad. Ahí empiezas a sentir lo que se siente, a sentir lo que es estar en un lugar al cual no perteneces, al cual sabes que no eres de aquí, pero que caíste aquí por tu violencia de la ley, pero por tu regeneración, por tu buen comportacierto y por tu cumpliciento en las leyes de Dios, vas a salir de este lugar. Vas a empezar a dejar los elementos densos que te tiran al fondo, que te mantienen sumergido, y serás elevado, serás útil, serás llevado a las alturas y por ende liberado. He ahí que encontramos un ejemplo cuando juntas aceite y agua. Las partículas densas van abajo y las partículas sutiles van arriba. He ahí, queridos seres, que sin esto estamos perdiendo el tiempo. Y lo que estamos generando verdaderamente. ¿Cómo me están oyendo, venerable maestra? Muy bien, fuerte y claro, maestro. Gratísimas. Adelante. Y lo que estamos generando, queridos seres, es un peor daño a nuestra existencia. Mucha constancia y cuidado con esto. No es lo mismo, queridos seres, queridos hermagdos y hermagdas que hoy me están oyendo, una persona que no conoce estas sabidurías, estas mecánicas de levante, estos secretos que fueron guardados por los monjes en los diferentes templos a través de los siglos y de los milenios. No es lo mismo una persona que no conoce y que por su ignorancia y por esa misma conducta gregaria desciende, desciende y desciende. Claro, tiene su pago, tiene su karma. Así fue llamado en el esoterismo y por ende tiene que pagar un precio. Pero es más alto el precio al ser a las personas que, conociendo las mecánicas, se burlan de ellas, se jactan, cerrando la voz de Dios que es la conciencia, y se entregan a los más grandes y pecaminosos deleites de la infrasexualidad y de la pérdida de la energía genética. Estas almas, desafortunadamente, será cumplida o será cumplido el precepto dicho por el Kabir Crestus de Galilea, que le será cobrado 70 veces 7. Y por ahí habían dicho, le será mejor no haber nacido. Son palabras muy fuertes, pero que tengo que decírselas porque están escritas con letras de fuego. Miren las leyes de la tierra, mírenlas, o sea, es la misma representación. Cuando una persona mató a otra, asesinó a otra, eso se llama condolo, o que la asesinó en plena, supuestamente, conciencia, sabía lo que estaba haciendo. Le cae todo el peso de la ley. Cadena perpetua, por lo general en varios países de la tierra. Pero cuando esa persona mató accidentalmente a otra, se le aplican otras leyes. Paga, pero no de la misma forma como paga un conocedor de lo que estaba haciendo. Miren qué interesante, por eso les digo que es que no es un juego, no es meter miedo,
como muchas personas creen, son leyes naturales, son leyes cósmicas y son leyes que se representan aquí mismo en la tierra. Una lógica irrefutable. Si una persona mató a otra, lo gozó, lo disfrutó y sabía que era malo y lo mató, como sucede en muchos casos, cuando es capturada esta persona, se le hace un juicio, como es cuando dejemos este cuerpo tridimensional, queridos seres. Es la misma representación. Se le hace un juicio, una investigación, y ahí se encuentra que este ser lo hizo a plena conciencia de lo que estaba haciendo. Lo hizo con gusto y sabía que era un delito ante los gobiernos, ante las leyes de la tierra, ante las leyes de Dios, pero lo hizo con gusto. Paga la más grande penalidad que pueda existir sobre esta tierra. Pero si fue una persona que cometió un error, que de pronto se le olvidó un ejemplo, la llave del gas, en este caso la dejó abierta por su descuido, y se encendió la cabaña, la casa, y mató a una o dos personas. Fue asesinato. Pero la persona, en su ignorancia, en su olvido, en su error, no queriendo hacer esto con conciencia, paga, pero no paga igual como un delincuente que lo hace con conciencia de las cosas, sabiendo que está mal hecho. A otra persona se le olvidó por X o Y motivo, él no quería hacer eso, pero lo hizo, pero lo paga, tiene que pagar, pero de una forma más breve. Si miran cómo son las leyes, por eso no es un juego cuando tú conoces los mecanismos de liberación y de salvación y de despertar de la conciencia y juegas con ellos, te diviertes con ellos. Es mucho más pesado, queridos seres. No, como ya les dije, no querer meter miedo, pero ya hay que ser estrictos y hay que revolucionarlos. Por eso lo dijo el Cristo: en los tiempos postreros se entregarán todos los secretos que antes daban la muerte a un ser que los revelara, pero se hace para salvación y para perdición de las humanidades. Se hace para esto, porque una persona conociendo las cosas y no haciéndolas, más rápido rueda al abismo, más rápido se hunde, más será su peso y no podrá ser levantado. Por eso se entregan los mecanismos, por eso se revelan cimbres, no solamente para la salvación. Ojo y oído, y les voy a dar este dato a sus mercedes que es espiritual, para que lo tengan ahí muy claro. El cimbre da vida eterna, o eterbia, o etercida. Ojo y oído. El cimbre que se entrega, en este caso, queridos seres, por un enviado de Dios, es la carta o es la ficha para la inmortalidad de la energía que albergamos por dentro. Pero no se sobreentiende dónde va a ser esa inmortalidad. Miren lo siguiente: el ser que se le revela cimbre, que se le revela la piedrecita blanca, como lo dice las Sagradas Escrituras, que se le entregará una piedrita con un cimbre que nadie, un nombre que nadie conocerá, que es el del ser, el del alma, el tuyo, tu real ser. Se te entrega para salvación o para perdición según tus actos, pero en vida eterna o en inmortalidad. Pónganle cuidado a esto. Esta inmortalidad para un hijo de Dios, para un luchador hasta el final, que sostuvo sus energías, luchó hasta el máximo por mantenerlas, por cumplir los preceptos de Dios, este ser tendrá vida inmortal
O sea, su energía no se perderá, no será convertida en polvo, no será convertida en lo que hoy por hoy conocemos como la polvareda cósmica o la muerte segunda. Este ser tendrá la posibilidad, por su buen comportamiento, de disfrutar esa inmortalidad en los nirvanas. Tendrá esa posibilidad de ascender de pronto a los soles, que más adelante, los que no conocen, hablaremos de esto, a los lugares celestiales, donde no existe la muerte, donde no existe el dolor, donde no existe el sufrimiento, donde solamente existe el gozo, el chamadi, donde existe el glorian o los glorias. Pero mientras que una persona que se le es revelado su simbre y sigue con la misma concupiscencia, con sus mismos delitos, ya conociendo su real ser, para liberarlo, prefiere lanzarlo a los peores lugares, más abismales, inmortal, lugares y regiones donde pagan los diferentes violadores de la ley, más aún los que conocieron la sabiduría de la verdad, la sabiduría que la puedes comprobar no por religiosidad o creencia, que lo puedes vivir, lo puedes sentir, que es la sabiduría que te saca de los vicios, que te saca de los engramas, que te hace diferente, te hace distinto ante los ojos del mundo, ante las demás personas, y por ende te sublima, por ende te eleva, por ende te saca de estos mundos infiernos. Pero ese que decide en seguir tomando, en seguir fornicando, engañando a su esposa, blasfatuando contra las energías de Dios, claro que sí, se cumple ese precepto que el maestro Crestus, y en boca del maestro Keliun Zeus se les entrega la inmortalidad, pero en mundos periféricos, donde la muerte no tiene fin, donde el dolor es continuo y constante, donde el sufrimiento es inaguantable, pero sin morir. Llorarán y pedirán, como si han contado en las anécdotas, que se ha desencarnado, pero no podrá desencarnar porque desaprovechó una de las más grandes oportunidades y se le cumple ese precepto de la vida eterna. Pero ¿en qué lugar? He ahí que la decisión y la decisión las tomamos cada uno. Por eso también decían otros preceptos, los que vieron a los dioses, los que vieron a los maestros. Yo no tengo aún esa oportunidad y cumplo esa doctrina. Me enamoré, no por creencias, queridos seres, me enamoré por lógicas, por experiencia, por sentir, por ver y entender que muchos de los aspectos que hoy conocemos de la doctrina, hoy la ciencia los está demostrando. O sea, son aspectos increíbles que no los había traído otra persona al mundo. Nosotros somos unos investigadores desde este lugar para empezar a descubrir, y eso se los vamos a entregar a sus mercedes también, que no son seres comunes y corrientes, no son seres que uno diga, no, esta gente ni en las universidades ni siquiera estudiaron, y este conocimiento, ¿cierto?, dónde lo sacaron. Mecánicas tan hermosas, biológicas, químicas, físicas, metafísicas y demás. Pero entonces esos que los vieron a los ojos, eso es otra promesa. Ojo y oído, otra promesa del maestro. No se van a perder. Y muchos de esos dijeron, no, el maestro me dijo, yo no me voy a perder. Pero pensaron y piensan que no es es que perderse es no perecer, no morirse, no caer a la muerte segunda. Eso es muy claro. Pero cuando una persona, obviamente, empieza y continúa con sus delitos, con sus violencias a la ley, esta persona no se pierde, no va a la muerte segunda, pero ¿será que con sus hechos irá a un lugar de felicidad?
ir a un lugar de gozo, de tranquilidad. No se pierde, pero rueda a los abismos, allá donde el sufrimiento, donde la esclavitud es perpetua. He ahí que por eso no es un juego. Esto de la espiritualidad real y verdadera hay que tomarla con amplia fuerza y no con fe ciega, no con creencias. Creer y no creer es el mismo grado de ignorancia. Hay que comprobar estas enseñanzas. Y si ya tenemos tanta sabiduría y tanta conocimiento, que ese sea el propósito de nuestra existencia, comprobar si eso es verdad o no. Entonces miren lo importante y la claridad meridiana que se da, porque muchos habrían considerado de que no, el maestro prometió también como cualquier religión la vida eterna. Así es, pero no dijo dónde, porque eso lo determinan. Son tus hechos, son tus acciones diarias, de instante en instante. Ya tienes ese boleto de la vida eterna, los que tienen el simbre o los que vieron a los maestros. Pero ¿dónde? Es tu decisión, querido ser, querida Eva y Ava que me están oyendo. Porque si fuera así de fácil, pues echémonos todos a la guachipionga y el mal es más fácil de hacer. El mal es más fácil de cumplir. El mal lo hace todo el mundo. El corazón del hombre va de continuo al mal. Entonces, por eso, ya que me ven los ojos y tengo simbre, me voy a salvar o me voy a liberar o voy a estar en los lugares celestiales. Es un engaño, es una mentira. Es un proceso hermosísimo, queridos seres, y por eso esta doctrina tiene su picante, tiene su esencia, y no es eso que te prometo y siga haciendo y le perdono. No, no es así. Tenemos que tener o debemos de tener el arrepentimiento real y verdadero de nuestros hechos y empezar de nuevo a levantarnos. Tenemos un arma. Esa arma puede consumirnos o esa arma puede levantarnos. Ese es el taoísmo, el filo de la navaja, donde andamos y donde andan, que son vuestras mercedes, los seres que estamos ahí caminando sobre ese filo. ¿Y cómo es un filo? Pues peligroso. ¿Cómo es un filo en estos mundos? Difícil de pasar, pero hermoso cuando se llega a la meta. Entonces esa es mi invitación y eso es una de las explicaciones del propósito real y verdadero de nuestra existencia. Más aún, los que conocen los preceptos de Dios. Yo no les estoy hablando totalmente, en este caso, de la doctrina taoísta. Eso rige para todas las enseñanzas que han dejado los enviados de Dios, budistas, mahometanos, islámicos y todas las doctrinas sagradas que han venido ellos. Incluso me atrevo a decir hasta la misma católica. ¿Por qué? Porque están los preceptos de la liberación que son el cumplimiento de las leyes de Dios. Eso es algo cósmico, o sea, es algo que está estipulado. Mira, ahí está el decálogo, haga de cuenta, de las leyes de un gobierno, pero ese es el decálogo de la liberación, o sea, de salir de la cárcel en la cual estamos. Cumpla eso y ya su merced se libera, ya su merced sigue su camino, ya su merced es libre. O sea, si lo cumpliste, lo pagaste, lo viviste y aguantaste y pasaste tu proceso, dejaste esta materia física, pues inevitablemente se te abren otras puertas para que mundo y las diferentes leyes que existen, ¿de dónde tuvieron su base acierto? De ahí, de esos libros sagrados, de ahí de ese decálogo universal llamado los 10 mandaciertos, que es un símero cabalístico y que hay libros donde desglosan cada uno, son 600 y algo, y que el maestro en el 11º dijo, la cúspide
es la no violación de la conciencia. De ahí que ahí está la contesis absoluta, solo en esa frase. Entonces es sencillo, queridos seres, queridos hermagdos y hermagdas que me están oyendo, y yo les invito a que ese sea el propósito de su existencia. Esto inevitablemente moverá todos los mecanismos a favor de sus mercedes. Y ya los que tomen ese camino de la cristificación, que esperamos que sean todos, pues lógico, la vibración que empezarán a emanar será una vibración muy luminosa. Y a los seres de oscuridad, pregúnteles a los adivines a ver nocturnos si les gusta la luz. Ellos se tienen que esconder porque les fastidia la luz. Entonces empezarán a generar una vibración y empezarán a recibir ataques, calumnias y demás, porque van caminando en el sendero del filo de la navaja. Bueno, venerables hermagdos y hermagdas, estas son mis palabras. Vamos a darle paso, en este caso, en este tiempo, a algunas preguntas que de pronto surjan de los temas que hemos tratado, lo que deseen. Y adelante entonces, venerables hermagdos y hermagdas, los estoy oyendo. Gratísimas, gratísimas. Bueno, entonces tenemos una gran oportunidad de hacer preguntas acerca de lo que tengamos dudas o que todavía no hayamos comprendido realmente como ser, como es lo que tenemos en mente. Muy bueno, maestro, mientras llegan las preguntas, que en el cierto todavía no ha levantado la mano, ¿cómo para no poder cambiar ese nivel de ser, para mejorar, para poder mantener la batería recargada, para manejar bien esa energía, esa gasolina que realmente es la que nos lleva a todos lados? ¿Qué técnicas tiene el Tao para ir dejando atrás esos anclajes, esas programaciones que se traen no solo de esta existencia, sino de existencias pasadas, para poder lograr ese cambio? Porque ya es bien sabido que nosotros no vamos a cambiar una programación de la noche a la mañana. ¿Qué técnicas podemos usar para cambiarlas, para poder entrar en ese camino de la luz, de la iluminación, del positivismo, del éxito total? Adelante, maestro, y gratísimo. Bueno, la pregunta es ¿qué técnicas utiliza el Tao o cómo hacemos para cambiar o renovar esos anclajes, esas programaciones que traemos no solo de esta existencia, sino de otras, para poder reprogramarnos, para poder salir de esas programaciones? Porque ya sabemos que los seres humanos actuamos porque estamos reprogramados, porque tenemos una intención que traemos, y esa intención precisamente la da la mente. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué técnicas tenemos para ir cambiando esos anclajes, esas programaciones, esas intenciones al mal que por naturaleza el ser humano traemos? Adelante, maestro, y gratísimas. Bueno, gratísimas a vuestra merced. Miren, queridos seres, todo tiene un fundacierto tridimensional. Y como yo les dije, el carro, el bitmóvil llamado cuerpo físico, es lo principal que debemos de reconstruir. Cuando nosotros tenemos un carro físico aliviado, cuando tenemos un carro físico fuerte, cuando tenemos un carro físico limpio, cuando tenemos un carro físico en buen estado, pues ese carro nos va a llevar donde queramos, nos va a biportar, no va a presentar problemas, va a funcionar de la mejor forma posible. O sea, la máquina humana va a estar en todo su esplendor. Por eso el primer paso, el primer punto que debe tomar todo ser que quiera realmente conectarse con Dios y, lo que sus mercedes dicen, iniciar el proceso de desprogramación genética, debe de empezar a reconstruir el templo. La reconstrucción del templo inicialmente comienza por la boca.
debemos de cambiar, debemos de transformar los alimentos ensuciantes que entregamos y le damos al cuerpo, alimentos pesados, alimentos de muerte, alimentos que no tienen vida, alimentos procesados, alimentos sin poder energético. Debemos totalmente revolucionarnos en contra de ellos y volver a la alicertacel. Es el paso fundacertal, principalmente de reconstrucción de nuestro templo, lo que entra por nuestra boca, porque de eso se va a formar nuestra energía, de eso se va a formar nuestros genes, de eso se va a formar nuestros tejidos, nuestras células, nuestros órganos. De eso es lo que el cuerpo hace que sea un templo de Dios o una guarida de demonios. Entonces, el principal paso, que es un pilar doctrinario, es la alicertacel. Es imposible un ser que busque la espiritualidad comiéndose a sus hermanos menores. Es imposible que un ser, teniendo un estómago, como lo dijo el Cristo, sepulcros blanqueados, llenos de todo tipo de carroñas y de carnes y demás, venerables hermanos, es imposible acercarse a Dios, porque esa energía densa de dolor, de muerte, de sufrimiento del animal, eso se impregna a tu genética, eso se impregna a tus genes, a tu energía, y por ende va a ser no solamente sentir todo lo que el animal sintió en el momento de la muerte, sino también reproducir las programaciones genéticas que ese animal tenía, lo que conocemos como defectos, en este caso la polaridad negativa, porque miren un reproductor ¿qué hace? Caprino, bovino, equino. Él quiere a toda hora estar con 2, 3, con todas las vacas. Si le ponen 100 vacas a un toro, pues él a todas las va a fecundar. Miren también el estado de violencia y de territorio que tiene un animal de esos, furioso, iracundo. Entonces, todas esas programaciones entran al cuerpo de la persona, porque uno está comiendo sus genes, su carne, sus tejidos. Y las personas dirán, no, es que nosotros fritamos eso y eso queda casi carbón. Pues su mercedes saben que la carne, lo que más les gusta al ser humano es 3 cuarticos. Así que la sangre todavía le chorree, que esté así bien crudita. Pero esos que creen que porque quemaron a cierta temperatura ese pedazo de carne, fuera de que ya no tiene ningún nutriente, existe algo que se llama la antimateria, que eso no desaparece, que eso no se pierde, eso no se destruye, y por ende ahí están esos elementos que empiezan a crear y a generar esa genética animalesca. Por eso, Fundacertal iniciar con el proceso de cambio alimenticio de la persona es la base, porque por la alimentación es que dominan al mundo, por la forma de comer. Por eso es que se dice, por la boca muere el pez. Un dicho popular, pero que tiene una gran verdad. Por la boca, porque he ahí que ese alimento físico es lo que se va a forjar todo lo que hoy conocemos como este cuerpo. Pero entonces, si es forjado solamente por muerte, por elementos procesados, químicos y demás, pues, ¿qué conectividad con Dios se va a tener? Claro, con Dios, pero el Dios de abajo, que también es un Dios con D minúscula y que va a empezar a enviarte todos los efluvios energéticos para que conviertas ese cuerpo en una tragedia. Y por ende, como es el pago, una enfermedad por la misma violencia a las leyes de Dios. En este caso, el no matarás, porque la persona pensará, no, pero es que yo no mato la vaca, yo no mato el perro, yo no mato el cerdo. Estás contribuyendo de una forma indirecta. Por eso es que volvemos a las leyes terrenales, queridos seres. Una persona que influye indirectamente a un hecho, a un acto,
también tiene una culpabilidad de ese hecho. Y bueno, si hay de pronto algún abogado me corroborará esto. Y así igualmente ante las leyes de Dios. Entonces uno es el que, ¿por qué matan los animales? Porque las personas comen la carne, pero si las personas no comieran eso, ¿cuál era el sentido de eso? No habría un negocio, no habría una industria. Entonces, ahí está un punto importante para iniciar. Otro punto, otro pilar fundacertal, que son los básicos, pero que les voy a hablar uno más profundo en estos mociertos para cerrar la conferencia, es la sacrógesis, la actividad física y la castidad científica de lo que les hablé a sus mercedes. Miren, queridos seres, el cuerpo físico, esta materia, es como la maestra Ramuno dijo, una máquina de programación y de desprogramación. Tiene su memoria, haga de cuenta, una memoria RAM. La memoria RAM, y bueno, ella graba no solamente lo que estamos comiendo, no solamente lo que estamos, en este caso, oyendo, viendo, sintiendo, respirando. Es una máquina que graba todo en lo absoluto. Hay impresiones, que son 3 alimentos que se han hablado: la comida tridimensional, el aire, que es fundacertal, y las impresiones. Son 3 alimentos que se conocen en esoterismo que tienen un cuerpo físico. Y eso lo programa y lo desprograma constantemente. O activa genes, en este caso, digamos, de nuestros ancestros, tanto para el bien como para el mal. La doctrina taoísta, su acierto primordial es la genética, es la desprogramación genética y la programación o reprogramación genética. Eso se hace en este cuerpo por ser una máquina, por tener máquinas chiquiticas llamadas los genes. ¿Qué sucede? Hay 4 puntos importantes que quiero que se lleven en sus huesones y que si lo aplican, no verán el cambio en una semana, no verán el cambio en un mes, en 2 meses, lo verán casi que de inmediato. Ojo y oído con esto. Para reconstruir el templo y empezar a sublimar los genes inferiores, que es conocido por sus mercedes como las programaciones negativas que vienen de tiempos A y que hemos construido con el diario vivir, con lo que nos llega en forma de impresiones por comida y por el aire. Estos elementos se transforman, se mutan de la siguiente forma. Todas las actividades que nosotros llevamos a efecto, ¿qué generan? Generan calor, generan un proceso de combustión. ¿Cuáles son las 3 fundamentales pilares del taoísmo? La Alicert Tassel, que es un templo de vida, un templo de transformación, en este caso donde se procesan las sustancias o los elementos sólidos que van a ser convertidos en las partículas, en los componentes que el cuerpo físico tridimensional necesita para poder nutrirse, ¿cierto? He ahí que se genera, ¿qué? Una gran combustión, un gran procesamiento energético, un gran desdoblamiento, una gran alquimia. Ojo y oído con esto. Presten bastante atención, Magnus, porque les voy a entregar una técnica que la volvimos a traer, porque bendito sea Dios, recuperó un ser antiguo, unos casetes, y pudimos de nuevo traer esta técnica y hoy se las voy a entregar a sus mercedes. De pronto algunos la conocerán, de pronto otros no la conocerán, pero los que ya la conocen, practíquenla y retómenla de nuevo. Y los que no, empiecen a descubrir lo magnífico que es esta enseñanza. Otro pilar fundamental que genera alta cantidad de energía, la actividad física. Cuando un hombre está alzando una pesa, se genera calor, se genera combustión,
se genera energía. Cuando una persona está trotando, energía, calor. ¿Y el calor para qué sirve? Para transformar, para mutar y para muchas otras cosas más. Se genera altos niveles de calor. ¿Y por qué será que los gobiernos de la tierra ponen a hacer duramente ejercicio a sus soldados y ahí es donde les programan mal las cosas cuando van a ir a atacar a cual o tal ejército? Técnicas ancestrales, programaciones que se generan en ese momento porque los genes están ¿dónde? En la sangre, queridos seres, en la sangre. Entonces ahí que es un punto hermosísimo para programarte y para desprogramarte, porque pones a funcionar todo tu organismo. Empiezas a reprogramar, es como si metieras un antivirus en el caso de las cosas buenas y empiezas a procesar esos virus troyanos de gusanos y demás. Pero entonces si es para negativo, metes un virus y empieza a generar entonces esa negatividad. Y otro aspecto que es clave, que es el pilar, que es donde se aplican los otros dos preceptos ya dichos, o los otros dos conceptos, o las otros dos pilares que se aplican ahí, que es donde, de pronto algunos ya en su INTI, por ahí dijeron, el sexo. Estamos en lo correcto. En el sexo se come y en el sexo se hace sacrógesis. Uy, no, pero este man es un guache. ¿Cómo así que en el sexo se come? ¿Cómo así que en el sexo se hace sacrógesis? Yo no tengo una pesa y estoy con mi pareja. Algunos de pronto pueden pensar así, pero yo les digo a sus mercedes, queridos hermagdos y hermagdas, cuando un hombre y una mujer, su pareja, o sea, par de esposos, par de pozos, se conectan en lo que se llama la fragua encendida de Ulfalus, o la unificación del Lingam Johnny, o una relación sexual más común conocida por el mundo, se genera un traspaso de fluidos salínicos. Ojo y oído, no me refiero a la pérdida seminal, es distinto y diferente. Recuerden que cuando se inicia una relación sexual, ¿qué es lo que se segrega? Fluidos viscosos de lubricacel, que tienen grandes propiedades salínicas, grandes elementos de equilibrio y reconstrucción del cuerpo. Ojo con estos datos, queridos seres. Entonces, cuando el hombre entra dentro del templo de la creación del Señor Jehová o el templo de la creación de la mujer, estamos hablando de una pareja que practica la castidad y la suprasexualidad. He ahí que cuando ingresa el padre en su forma biológica, el padre, o sea, el sexo inferior o la boca inferior, ojo y oído, ella absorbe los fluidos salínicos de la Eva que está lubricando para que entonces la relación sexual se pueda prestar de una mejor forma. No solamente es para esto. El falo del hombre, el padre, el palo, la piedra del varón, es la representación, queridos hermagdus, de una sonda. Y ella es y tiene su conformación o tiene su semejanza a una esponja y absorbe los fluidos salínicos de la Eva. Por eso es que la relación sexual en pareja es una de las formas de salud más grandes que existen, porque la Eva le entrega esas sales al varón que lo reconstituyen. Y yo les digo a sus mercedes, ¿qué es lo que suelta el varón cuando está en un proceso de erección? No suelta un líquido también, no es semen, no es espermatozoides. Ojo y oído, que eso no es. No vayan a confundir porque eso ya es una aberración. Eso ya es otra cosa que ya lo hemos hablado. Pero entonces el hombre también suelta fluidos salínicos que entran a equilibrar a la dama, la alicierta. Y claro, como es un mecanismo interno de la Eva, ya los absorbe. Un mecanismo de alicertacel. ¿Y qué? ¿Por qué la sacrógesis?
pues una pareja en una relación sexual generan altos niveles de calor. Por eso ahí se llamó el templo de Jehová. O sea, la conectividad más grande que existe. Grandes efluvios de calor y se alicierta el cuerpo. ¿Qué pasa? Ya sabemos que en estas tres formas se genera eso, calor, se genera movimiento de la sangre, se genera activación de la misma. El cuerpo entra en un proceso de traalto en todos sus niveles. He ahí, queridos seres, queridos Hermagdus, en estas tres formas ya dichas, hay una práctica llamada práctica de reprogramación genética. Ojo y oído con esto. Y de desprogramación genética. Esto no es religioso. Ojo y oído. Esto es biológico. Esto es algo natural del cuerpo físico por ser una máquina. Y cuando tú la pones a laborar, tú, por medio de tu energía mental, de tu energía emocional y la energía sexual, transformas y reprogramas tu cuerpo porque es tuyo, es tu máquina, que hemos perdido por la violencia de la ley ese control y que nos controla más fácil a nosotros. Pues ahí ya hay que empezar a laborar, ¿cierto? Pero es nuestra, no es de otros, no es de los demonios, no es de los agregados psicológicos, es de nosotros. Por eso estos mecanismos que les acabo de decir activan eso, el control sobre nuestros genes, en este caso de lo que estamos hablando. Entonces, esto biológico, que es biológico, no es religioso, se hace de la siguiente forma. 4 pilares, son 3, pero que son 4 pilares que les van a sus mercedes a empezar a cambiar la existencia. Esto es un pilar fundacional que la bestia trató de borrar del registro taoísta para que olvidaran esto, para que no se percataran de esta gran técnica que les será entregada y que ya se las estoy entregando para que no desprogramemos nuestra genética o no programemos genética a Cristo. Entonces, el maestro Kelium Zeus dice, deben de tener varios puntos claros. El primero, la intención. Ojo y oído, la intención. Lo estoy diciendo en 3 aspectos claves. Alicertacel, sacrógesis y sexualidad. Ahí se pueden aplicar estos 3. Este aspecto que les digo. La intención. ¿Yo por qué estoy comiendo? Solamente para nutrirme. ¿Cuál es aún más allá la intención? O sea, la intención mía de no comerme estos aliciertos, Padre mío. O yo la intención que tengo de comerme estos aliciertos, para ponerlo en un aspecto no religioso, es para que pueda ir estos nutrientes que me estoy desdoblando, estoy mascando, estoy masticando, estoy procesando, son para que puedan curar mi próstata, son para que puedan regenerar y crear buenos glóbulos rojos y buenos glóbulos blancos para la defensa de mi cuerpo. Es para que me dé mucha más energía cerebral para poder llevar a efecto, en este caso, mi labor. He ahí la intención. Entonces se aplica en esos 3 puntos, lo que tú desees, la intención, o sea, yo porque estoy haciendo esto, no algo mecánico y no porque me generó hambre, no, va más allá, tiene un punto más allá, por eso es que es muy interesante esta doctrina, la intención, la acción, ojo y oído, segundo punto, o la axel, porque Sion es una palabra que ha rodado al abismo, haber sido tan sagrada y que traducía aún, cayó al abismo por los bestias y los plagos de la tierra que solamente toman las cosas de Dios para profanarlas. Entonces, la intención para las personas que no conocen el caste sacro, la axel
o acción. Entonces, ¿cuál es la acción? Pongamos el ejemplo en la sacrógesis. La acción es el trote que yo estoy generando, el calor, la fuerza que yo estoy generando para generar calor, y así esa intención se pueda materializar dentro del cuerpo, ojo y oído, dentro del organismo, porque se meneste calor. ¿Para qué es el fuego? ¿Para qué es el calor? ¿Para qué lo utilizaban los antiguos? ¿Para qué se utilizan en la cocina? Para poner, para procesar, para quemar, para hacer una cantidad de aspectos. El fuego, o sea, ese material primigenio es el que menestemos. Entonces, esa es la acción. En el caso de la comida, la acción de entonces mandarse los bocados de alicierto y masticarlos de la mejor forma posible. ¿Por qué? Porque ahí está la acción calórica y desdoblamiento preciso para que el cuerpo pueda llevar a efecto, en este caso, el desdoblamiento más rápido y el aprovechamiento de las sustancias benignas. Es una magia, es una organización. Bueno, ¿qué diríamos en este caso en la sexualidad? La intención, ¿para que yo estoy con mi pareja? ¿Para que yo me acosté con mi esposa? ¿Será para entonces la intención mía es sentirme más hombre, sentirme más demonio, sentirme más lujurioso? No, no, no. La intención de mi esposa es verdaderamente unificarme con ella en carne y sangre y servirle al Altísimo, sentir los efluvios no del deseo animalesco, sino del deseo de Dios. Intención, ¿por qué haces las cosas? Grábense en este dato. La acción, la fragua encendida de Bulfalus, la forja de los cíclopes, el sexo, la unificación sagrada dentro del templo de la creación de la Eva. ¿Qué genera eso? Al varón, altos niveles de calor, altos niveles de liberación energética. Esto lo genera la fragua. Estamos hablando de la sexualidad sagrada, para que tengamos esto claridad. Entonces ahí esa es la acción. ¿Y cuál sería la tercera? Que en esa es la que muchos de nosotros fallamos. En la atencel, en la atención, queridos seres. Empezamos algo a comer, tenemos la intención, sí, estamos haciendo la acción. Y un momento a otro nos despistamos del objetivo vivo, o los demonios, los agregados psicológicos saben, este man aquí está generando una cantidad de energía, robémoselas. Así la llamó el maestro Samael Aún Weor, la cátesis suelta o la cátesis libre, que es energía. Entonces es ahí la lucha. Entonces yo estoy concentrado en algo, estoy con mi esposa en la fragua. Y si yo me desconcentro un momento, si me dejo llevar por los gemidos que de pronto haga mi pareja, ¡bum!, le llega una programación genética de infrasexualidad que va a hacer que pierdas la energía genética. Pero si estás concentrado, estás en ese momento orándole al Altísimo, estás en ese momento pensando, observando, visualizando que tu energía genética está ascendiendo y está pasando los conductos espervídicos para alzarse como par de serpientes por nuestra columna sideral o vertebral. Es inevitable que esa práctica sea un éxito. Entonces, la atencel, para que esa energía que se está generando no se pierda, no se la roben, es algo claro y fundamental. Es algo que por el proceso iniciático todos pasamos. Dígame, ¿a quién no le ha pasado que está haciendo algo y terminó pensando en otra cosa, o incluso terminó haciendo otra cosa? ¿Para dónde se fue esa energía? ¿Cuál fue la influencia que generó que se hiciera eso? He ahí que ahí empiezas tú en el proceso de desprogramación. La atención, la intencel, la axel y la atencel, tres pilares fundamentales para comprobar qué es lo que se conoce como el Tao. Ahí, porque una persona puede alimentarse muy bien, puede comer frutas, verduras y vegetales, pero si no tiene una intencel, una axel, ¿por qué estás haciendo eso? ¿A quién le estás entregando esa energía? Lo más probable es que se la estén consumiendo los diferentes elementos egoicos que cargamos dentro de nos.
Por eso es que se hace importante eso que dijo el maestro Samael Aun Weor, alerta percepcel, clave sol, para estar despiertos en los hechos y en los actos que llevamos. Y el último punto que les decía que son 3, pero son 4, es la solarización, solarización del cuerpo físico. Cuando estas prácticas se hacen en presencia del Padre Sol, es algo magnífico. El Sol es una energía y por ende entra a solarizar no solamente tu cuerpo, sino tus pensamientos, tus hechos, tus actos y muchas otras cosas más. Mucho de qué hablar, mucho que decir, pero esto es una cóntesis de una de las doctrinas más grandes para la reprogramación genética, no por meses, no por años que se demora esto, es de inmediato, es de instante en instante, lo compruebas en el mosierto, porque terminas en un chamán y que uno dice, verdad, eso es un poder. Entonces les invito, queridos seres, a que no me crean, inténtenlo, compruébenlo y ya en algún instante, en algún momento volveremos a hablar o nos miraremos y nos reiremos, pero de felicidad, que gratísimas a Dios se han entregado mecanismos para desprogramar y programar nuestra genética. Adelante, maestra Ramona. Gratísimas. Tenemos otra pregunta. Bueno, Francisco, la contesta por favor cortica porque ya son las 10. Adelante, Francisco. Buen día para todos. Mi pregunta es, el maestro acabó al principio de la conferencia dijo que la Tierra, la Gea, era un planeta cárcel. Entonces mi pregunta es, cuando Dios trajo la raza de Adán y la raza de Eva a la Gea, ¿ya era un planeta cárcel o se fue volviendo con el pasar del tiempo en planeta cárcel? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, mi querido Hermagdu Francisco, qué gusto saludarte. Bueno, Hermagdu, mira, yo te voy a dar una contesta así de 5 minuticos, pero si así lo vea bien Barry Balcer y la maestra Ramuno, hacer una conferencia de esto, porque la verdad es algo, Hermagdu, que debemos todos de conocer y no se puede entregar esto de una forma sintética, porque la pregunta que tú dices es muy sabia, o sea, es muy grande. Voy a tratar de encenderte algo dentro de ti para que también te genere como esas ganas de investigación y bueno, para la próxima conferencia, pues extendernos en este tema que es tan hermosísimo, que es tan grandioso, que es tan impresionante. Debemos de remitirnos al libro del Génesis, debemos de remitirnos de ahí, de la Génesis, que el Señor Jehová habla entonces del proceso de que Él crió los cielos y la tierra ¿cómo estaba? Estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas o sobre la haz de los cielos. Entonces empieza a hacer esa explicación. Empieza entonces en este caso, mostrarnos y a enseñarnos una cantidad de acontecimientos que hoy por hoy los maestros ya nos han entregado una gran claridad. Cuando la Gea se estaba haciendo ese proceso, en este caso, de sacarla de la parte oscura o de un lado de Saturno, porque esto debemos de hablarlo con amplia claridad, se estaba haciendo para ponerse entonces, para darle luminosidad, para que le llegara la luz del sol. En esta Gea, esos lugares en ese momento eran los espacios cárceles, ojo y oído, de los luzbeles, que no estaban con cuerpo tridimensional. Por eso se dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la haz del abismo. El Espíritu de Dios es la representación de esos luzbeles, que eran en forma protoplasmídica, o sea, ellos eran energía y se movían, pero ellos estaban en esos lugares y había oscuridad, era tinieblas. Cuando ya el Señor Jehová realiza el proceso de sacarlo de esa penumbra de Saturno, lo saca al planeta, empieza a hacer todo el proceso, empieza entonces a darle forma a vida, una cantidad de cosas. Ojo y oído, esos luzbeles, cuando vuelven a ver la luz del sol, que ya se encontraban sobre esa tierra que estaba criando, por eso no creando, ya estaba creada.
Por eso es que es un error esas Biblias antiguas, eso es una mentira, esas Biblias modernas que tergiversan los términos para que las personas cada vez más entren en confusión, un arma gigantesca de control. Entonces esos luzbeles, ¿qué sucede? Cuando ven que ya hay luz, cuando sienten ellos la luz, se recuerdan de lo que ellos eran. Inmediato pensaron y dijeron, eso lo cuentan los iluminados. Dicen, ¿y cómo así que nosotros en estos mundos generándole energía a Dios y nosotros aquí en esta cárcel? Ellos mismos lo dijeron. Entonces ellos sintieron de nuevo el deseo destructivo de subir al cielo, de subir al sol, que es la representación más álgida de Dios, el ojo de Horus, el ojo que todo lo ve, o sea, la polaridad donde todo se emana. Entonces ellos dijeron, volvamos a hacer lo mismo, vamos a subir y vamos a empezar de sol en sol hasta subir al absoluto, pero haciendo un proceso de destrucción. Eso todo es un drama cósmico, querido ser, porque mientras que ellos pensaban esto, Dios ponía una raza solar llamada los Adanes sobre la tierra, en un lugar geográfico llamado el Edén. Y todo era un proceso cósmico que, claro, yo estoy presto y dispuesto a comentarle a su merced y a todos los que nos oyen, porque es un proceso que nos vamos a fundacertar en las sagradas escrituras hebreas. Y muchos de los datos que le entregaré son datos terriblemente conscientivos, lógicos, y que harán de que la conciencia de cada uno de nosotros se active mucho más. Entonces es un drama cósmico porque ahí inicia ese proceso del pecado original, inicia el proceso de descenso de la serpiente antigua para mover los mecanismos, sacrificar una raza solar y entonces empezar a entremezclar los luzbeles que ya fueron convertidos en materia cuando se les crea eso, lo conocido como el órgano cundartiguador, para que empezasen a descargarse energéticamente en conjunto con una raza solar. Porque no hubiese salvacel para estos personajes, para estos seres, queridos hermanos y hermanas, si no se hubieran vuelto a mezclar con la chispa divina. Por eso se hizo un gran sacrificio, que fue esta raza para darle la oportunidad a esos luzbeles, que ¿quiénes éramos? Nosotros. Bueno, esto es a grosso modo, a grandes rasgos, y espero que la próxima conferencia podamos tratar de este tema tan hermoso, tan terrible, pero tan magnífico, que activa una cantidad de recuerdos dentro de nuestros genes, ojo y oído, nuestras líneas y cintas teleoginoras de nuestro cuerpo. Gratísimas, venerables hermagdos y hermagdas, y Francisco, bendito sea Hermagdo, y esperamos pues tengamos la posibilidad el próximo viernes para esto. Bueno, le damos gratísimas. Muchas gracias, maestro. Maestro Sirravía, por tan magnífica clase en el día de hoy, mucho aprendizaje. Y bueno, haga la despedida entonces, si nos hace favor, para cerrar la sala. Bueno, gratísimas a todos y a todas. Bendita sea Mahatma Ramunó, bendita sea Maestra Barribalser, venerables hermagdos y hermagdas que hoy nos acompañaron. Espero puedan sacar algún provecho de mis palabras. Dios me les bendiga, hoy, Managda y siempre. Y bueno, estamos en contonía por su portal Evas y Abas Sacras, que con la ayuda de Dios iremos potencializando desde acá con la sabiduría de los monjes y otros seres que se encuentran en las ciudades para hilar todos los acontecimientos históricos que nos han sido vedados, que nos han sido tergiversados y que hoy por hoy estas dos lumbreras luminarias, Kelium Zeus Induceus y Samael Joab Bator Weor, le entregan al mundo. Benditos y benditas sean, paz y vida, paz y luz, paz inverencial, Sir la vía para vuestras mercedes. Adelante, maestra, con la oracel.